Carlos, hemos convenido Carlos, que... muy bien. Don Carlos no hemos convenido en nada, es un gran comunicador, gran hombre de prensa, por otra parte, director de España Económica, subdirector de Cambio 16 en su día, gran colaborador en aquel invento que se llamó Diario 16. Contigo. Bueno, ahí subimos. Bueno, y amante de la cultura y del teatro. Pues nada, buenos días y muchas gracias a UNIR, muchas gracias Ignacio. Para los que no somos profesionales del teatro, la palabra amateur creo que adquiere todavía un significado más emocionante de lo que lo es en cualquier otra actividad, ¿no? Realmente es un amor. Los actores aficionados somos más amateurs que aficionados, es decir, amamos realmente el teatro e intentamos dar lo mejor que podemos a una actividad que por necesidad no es aquella a la que dedicamos el mayor tiempo de nuestra vida y que claramente es una cosa minoritaria, no nos permite ganar una vida, pero nos gusta muchísimo y la amamos muchísimo. Y yo llevo haciendo teatro con Antonio Garrigues, pues una semana. algún tiempo, y debo decir que aunque su faceta de dramaturgo es conocida y todo el mundo sabe que escribe teatro y tal, se sabe menos, lo ha comentado Ignacio, que además dirige sus obras, o sea que es director. Iba a decir que yo lo disfruto como director, pero sería un poco excesivo. Yo lo padezco como director, pero estamos en una universidad y la universidad se sabe que la letra con sangre entra, y para un actor amateur es un placer y un honor, digamos, tener a Antonio como director, porque además de todo es un magnífico director de actores. Y para hablar de la obra que vamos a representar, pues casi mejor que lo hagas tú, ¿no? UNIR está en lo cierto. Conectar el mundo universitario y el mundo educativo con el mundo cultural a través del teatro es un acierto absoluto. Y el tema este es un tema que en España todavía no se valora suficientemente, pero la idea del arte amateur en su conjunto, la cultura amateur, la cultura aficionada, es un tema, por ejemplo, que en el mundo anglosajón ya está muy desarrollada, ¿no? No hay una sola persona en el mundo que no tenga alguna capacidad creativa, ni una. Ninguna de las personas que están en esta sala hoy podría negar esta afirmación. Todas las personas que estamos hoy aquí reunidas tenemos una capacidad creativa y la estamos demostrando permanentemente, ¿no? Y renunciar a esa capacidad creativa por el puro hecho de que no es una capacidad creativa excelsa o buenísima es una tontería, ¿no? Siempre lo comparo con el tema del deporte profesional y el deporte amateur. Es decir, si el deporte solamente lo podrían ejercitar aquellas personas que lo hacen con excelencia, el deporte desaparecería y sería una estupidez. El deporte amateur es un deporte tan importante o tan decisivo como el propio deporte profesional. Yo diría que mucho más. Es decir, el deporte amateur es lo que en definitiva conecta a la persona con el ejercicio físico. Pues el tema del teatro aficionado, el tema del teatro amateur, es un tema absolutamente vital. Y yo creo que también tendrá que aplicarse inevitablemente a la música profesional y a la música amateur, a la escultura profesional y a la escultura amateur. ¿Por qué? Porque es la única forma de equilibrar nuestro cerebro. La idea de que hay una parte racional en nuestro cerebro y una parte emotiva en nuestro cerebro ya está demostrada. No me da una clase de neurología, ¿no? Pero lo que sí digo es que una persona se completa cuando equilibra sus dos posibilidades. Insisto otra vez en que todo el mundo hemos pintado, todos hemos pintado un árbol, una casa, un niño, una niña, un papá, una mamá. Todo el mundo ha hecho una poesía, posiblemente muy mala, pero todo el mundo tiene una pasión creativa que no puede dejar de utilizar. Y por lo tanto, lo que está haciendo UNIR, bajo el impulso de Ignacio Amestoy, que yo creo que es en estos momentos, más que la persona que sabe más de teatro, yo creo que es el teatro mismo en sí mismo, porque
él domina todas las facetas, dirección, acciones, todo, absolutamente todo. Pues a mí me parece que es un tema al cual tenemos que valorar mucho más en un país latino, en donde los pudores son realmente tremendos, ¿no? Carlos y yo hemos llegado a un pacto de mutua admiración y de mutuo elogio, pero quiero decir que realmente ver, pues eso, a un economista, a un periodista, a una persona pues que realmente pone ese amor, auténticamente amor al teatro, la capacidad de representar otra cosa, ¿no? Y luego que el teatro tiene efectos curativos inevitables. He leído varios artículos últimamente en el New York Times y en el Wall Street Journal, en donde se demuestra, por ejemplo, que en todos los centros geriátricos y muchos centros carcelarios se utiliza la creación artística como un proceso curativo. Y es verdad que en el teatro, yo lo he vivido en mi escasa experiencia, personas que creían que no valían para el teatro y que se las ha convencido de que hagan teatro, después de hacer teatro han recuperado una personalidad más plena o más completa. Lo digo porque eso es así, y por lo tanto yo lo que quisiera es magnificar la aportación que hace una universidad como UNIR a esta idea. Es decir, que no es una idea menor, es una idea muy, muy importante. Es decir, el que la gente no renuncie a su capacidad creativa, insisto, en cualquier ámbito. Nosotros hablamos hoy del teatro porque es el teatro, pero insisto en que esto se aplica de una manera absoluta a cualquier otro tipo de manifestación cultural, ¿no? Y que eso se está ya manifestando en todos los sitios. España siempre va con retraso en ese tipo de movimientos. Yo creo que en efecto dentro del mundo latino hay una serie de déficits y uno es el tema, el temor al ridículo. Carlos tiene una frase muy dura, propia de un periodista, que dice: se vuelve de todo menos del ridículo. Pues en España esa frase, se vuelve de todo menos del ridículo, es tremenda. Es decir, la gente tiene pavor a hacer teatro. Lo digo porque si alguno de ustedes quisiera levantarse ahora y hacer aquí una obra de teatro o dar un monólogo, estoy seguro que lo haría. Yo no tengo la menor duda de que lo haría muy bien, aunque no lo harían con la calidad con la que los Cauces y estas personas. Y eso es lo que yo quería decir, que en definitiva de lo que se trata ahora es de poner de manifiesto ese tema. Y estamos viendo cómo a través de Escena Amateur, que vamos a tener un acto también importante sobre este tema, y empieza a haber ya en Madrid una cantidad de grupos y de gente, es decir, que no es una idea nueva, ¿no? Ahora, habría que magnificarla y expandirla en todos los sentidos. Eso es un poco el mensaje que yo quería transmitir. Pues, y don Antonio, Requiem por todos los hombres. Pues Requiem por todos los hombres, un Requiem por todos los hombres. Yo siempre he dicho que si hay alguna manifestación de riqueza democrática y de transformación sociológica importante en España, es el papel de la mujer en la vida pública y en la vida privada. Yo creo que eso demuestra que este país es capaz de hacer todo lo que haya que hacer con verdadera excelencia. Porque ese tránsito, yo tengo ahora 81 años, he vivido por tanto la España de la mujer cuando tenía yo 18, 19 años en el mundo universitario, en el mundo educativo. Es decir, el tránsito que ha hecho la mujer española para recuperar un protagonismo cada vez más decisivo en la vida española ha permitido que la calidad democrática española sea buena y que la calidad económica del país mejore de una manera sustancial. Quedan aún restos de machismos profundísimos, ¿no? Y lo que se trata de explicar en esa obra es la relación de un hombre con 4 mujeres a lo largo de su vida y la relación que tienen las mujeres frente a la relación que él ha tenido con ellas, ¿no? Que es de todo tipo, dependiendo de las edades, ¿no? Un único actor, que es Carlos Rodríguez Brown, y luego 4 mujeres de distintas edades, mujer joven, mujer adolescente, mujer adulta y mujer madura, que transmiten cuáles son sus sentimientos como mujeres a través de la relación amorosa, básicamente, pero también a través de la relación con el hombre y del papel del hombre en la sociedad, ¿no? Y ese papel lo hace Carlos con verdadera excelencia. Muy bien, don Antonio. Bueno, sí.